Mis hermanos, buenas noches. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos. El día de hoy les voy a compartir la enseñanza en este día de culto 4 de noviembre y los invito a que donde usted se encuentre cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, grande, fuerte y sublime. Hoy, Señor, nos acercamos ante tu trono para presentar nuestras vidas y este tiempo. Y oramos por los enfermos, por aquellos que están en casa recuperándose, los que están en cuidados intensivos, en una hospitalización, Señor, para que tú extiendas tu manto de misericordia y de gracia sobre estas familias y sobre aquellos enfermos. Señor, y hoy, por medio de tu palabra, nos hables. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Jesús, la resurrección y la vida. Por eso nos vamos a centrar en el texto de San Juan capítulo 11, del verso 17 al verso 26. Entonces lo voy a leer con el favor del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, estamos pasando por momentos difíciles, viviendo tiempos difíciles por culpa de la recesión económica mundial. Las personas están esperando que se les resucite la economía mundial para que se abra una nueva época de prosperidad material. Lo triste de todo esto es que la mayoría de nuestros conciudadanos, incluso hablo de creyentes, que están pasando por alto la verdadera esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en aquel Cristo resucitado, y que debido a nuestra incredulidad, muchas de nuestras personas o muchas de las personas de afuera tendrán que pasar por la resurrección que los llevará a la separación eterna de la presencia de Dios. Si una persona quiere participar de la resurrección que lleva la vida, que no acabará nunca, tiene que saber que el único camino es por la fe en Cristo. De esta manera, mis hermanos, se disfruta de la seguridad, no solo del perdón de pecados, sino también de un hogar celestial en la vida eterna que llegará a su plenitud. Como dice Apocalipsis, un lugar en donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Dicho de otra forma, cada creyente puede afirmar lo siguiente: Cristo, mi Señor, es la resurrección y la vida. Por tanto, resucitaré para estar con Él en su gloria para siempre. A través del libro de Juan, vemos los 7 yo soy
de Jesús. Y sabemos que el propósito de estos, así como de todo el libro de Juan, es testificar de la deidad de Cristo y para llevarnos a la salvación eterna. Juan 20, verso 31, habla sobre esta verdad y dice, Juan 20, 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El último versículo del libro de Juan menciona que él como apóstol no pudo escribir todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, todo lo que él presenció como testigo ocular, sino que eligió 7 milagros que daban testimonio inconfundible de su deidad. Por eso hoy les hablaré solo de un yo soy, y hoy veremos por medio de este yo soy lo siguiente. 1. En Jesús está la vida. 2. El juicio viene por medio de Jesús. Y 3. El creer en Jesús nos da la resurrección eterna. Comencemos. Primer punto. En Jesús está la vida. Leamos el capítulo 11 de San Juan, el verso 21 y 22, donde dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, yo sé que todo lo que tú le pidas al Padre, el Padre Dios te lo dará. Tan pronto como las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verlas, Marta salió rápidamente a su encuentro. Entre tanto, María se quedó en casa. Una vez más vemos los diferentes que eran ellas. Marta siempre activa, agitada, impaciente, impulsiva, mientras que María era una mujer tranquila, reflexiva, pensativa. Sin embargo, cuando ambas hermanas se encontraron con Jesús, ambas expresaron lo mismo. Leamos lo que dice el verso 21 en ese mismo capítulo 11 y luego leemos el verso 32. Dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Leamos el verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Seguramente esto era lo que ambas hermanas se habrían repetido la una a la otra durante la enfermedad de Lázaro. En sus palabras había una mezcla de emociones luchando entre sí. Quizás se culpaban entre ellas porque enviaron el mensajero demasiado tarde a avisarle a Jesús para que él hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Pero es también muy probable que estuvieran planteando una queja en contra del Señor por haberse demorado innecesariamente en ir a su encuentro. Aún así, ellas seguían expresando su fe en Él, puesto que estaban seguras de que su presencia habría impedido la muerte de su hermano y lo hubiera traído a la vida. En todo caso, era evidente, mis hermanos, que estas dos hermanas habían echado mucho de menos a Jesús y más en ese trance amargo que tuvieron que atravesar solas. Vemos entonces aquí una fe mezclada con incredulidad. No dudaban del poder del Señor, no, para sanar a Lázaro, no, sino que siempre y cuando Él hubiera estado presente,
pero ellas no se alcanzaban a imaginar y tener que ver también que Él lo podía haber sanado a través de la distancia. Y eso nos lo muestra la palabra. Leamos San Juan 4, verso 50. Y dice: recordarles a ustedes que aquí en este texto de San Juan, del capítulo 4, del verso 43 al 54, habla de este oficial romano que tenía un hijo enfermo. Y él se entera de que Jesús está en la ciudad, en Capernaum, está haciendo milagros, señales y prodigios, y también se va donde él porque tiene a su hijo enfermo. Y en el verso 50 Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mucho menos yo creo que María y Marta eran capaces de pensar que Jesús podría resucitar a Lázaro. Su fe necesitaba madurar. Por eso es también una necesidad para nosotros hoy, mis hermanos. Con cuánta frecuencia nuestra fe es débil y no alcanzamos a ver toda la grandeza y los recursos de la gracia de Dios. Nosotros también tenemos que luchar con frecuencia en esta vida cristiana contra la desilusión por las expectativas insatisfechas. Estaba claro para María y para Marta que ellas se sentían insatisfechas porque ellas habían esperado algo de lo que el Señor nunca les dio. Ahora bien, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos quién fue realmente el que había fallado. Parecía que para estas hermanas Jesús no había estado a la altura de lo que ellas imaginaban o esperaban de Él. Pero también tenemos que preguntarnos si era correcto lo que ellas esperaban. Yo les pregunto, ¿debemos pensar que si estamos con Jesús no nos pasará cosas malas en la vida? Otra pregunta. ¿Se ha comprometido el Señor a sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos y a librarnos indefinitivamente de la muerte? Si esto fuera así, mis hermanos, no habría cristianos enfermos, ni tampoco moriríamos. Pero la realidad que vemos a nuestro alrededor no es esta. Por eso hoy yo quiero hablarles de mi experiencia personal. Ustedes saben que hace 8 días vivimos una situación difícil con mi hermano, con una negligencia médica. Casi se muere, el Señor le guardó la vida. Gloria a Dios por eso. Alabado sea nuestro amado Señor, porque a mi hermano le dio peritonitis. Y quién sabe desde cuándo tenía eso reventado. O cómo no hablarles a ustedes de que mi esposo este año tuvo un accidente automovilístico y cómo el Señor le guardó la vida. Y estas situaciones me hicieron reflexionar, y cuando el Señor me pone en estas pruebas, yo lo único que hago es quedarme en silencio, callada, no enojada, callada en silencio, diciéndole a Él que tengo que aprender de esto. Y estas situaciones me hicieron ver a mi Señor, volverlo a ver como aquel que cumple su palabra. Que podemos pasar momentos difíciles, pero mayor es el que está con nosotros, como está escrito. Leamos Romanos 8, 31 al 32, donde dice el Señor: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, en otras versiones dice, no se guardó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Hermanos, ¿cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo no nos va a consolar? ¿Cómo no nos va a fortalecer y a socorrer aquel que lo ha dado todo por nosotros? Esa es nuestra esperanza, que vivimos para Él, por Él y que somos de Él. La propia Biblia nos habla acerca de los sufrimientos y de las dificultades por las que el apóstol Pablo tuvo que pasar en su servicio a Cristo. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 24 al 29, donde él dice que vivió azotes, apedreamientos, encarcelamientos, náufragos y infinidades de cosas. Incluso, mis hermanos, encontramos en la lista de los héroes de la fe también aquellos que sufrieron todo tipo de penurias humanas. Eso lo encontramos en Hebreos 11, del verso 36. Ese sí quiero que lo leamos, del verso 36 al 38. Y dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Claro está, mis hermanos, que cuando vemos la enfermedad cerca de nosotros, nos gusta pensar que Dios tiene que librarnos de ella inmediatamente. Pero eso es algo de lo que Dios ha prometido o lo que nosotros queremos creer. Si colocamos nuestra fe en algo que Dios nos ha dicho, entonces nos sentiremos de lo que Dios no ha dicho, nos sentiremos desilusionados. Y finalmente, aunque la culpa será enteramente nuestra, porque hemos puesto nuestra confianza en algo en lo que nuestro Dios nunca ha dicho. Nuestro Señor ha dicho que vamos a sufrir, y mucho. Recordemos el versículo de Juan, capítulo 1, verso 4, en donde el Señor dice: en el principio, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En la versión de la traducción viviente dice: de la palabra nace la vida. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Y la palabra, que es la vida, es también la luz. Mis hermanos, los miembros de esta familia eran muy cercanos a Jesús: Marta, María y Lázaro. Y obviamente habían pasado mucho tiempo con él, porque la conversación entre Marta con Jesús demostró su conocimiento de la teología de Cristo, de lo que él mismo les había enseñado. Ella sabía que había un día final en donde todos íbamos a resucitar. Lo encontramos en el verso 24. Ella reconocía que Jesús era el Mesías. Está en el verso 27, porque ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y sabía que Él era capaz de sanar a los enfermos. Sin embargo, a pesar de que había resucitado personas anteriormente, Marta todavía no lo veía como la vida. Colosenses
1, verso 16, nos habla de que Él es la vida. Leámoslo. Colosenses capítulo 1, verso 16, y dice: porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, Él es el creador de todo y aquel que puede crear de la nada. Recordemos Génesis 1:1. Vamos a la palabra. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él puede resucitar a la vida porque su naturaleza es vida. Él no recibió la vida como nosotros, sino que Él mismo nos dio vida. La vida existe en Él. Y como Él es eterno, entonces nuestra vida también es eterna. Es por ello, por lo que al momento de morir, iremos a dos lugares: al cielo con eterno gozo o al infierno con eterno sufrimiento. De todas las decisiones que hacemos en nuestras vidas, esta también es la más importante que tomaremos, porque determina nuestra vida después de la muerte y la decisión. Hoy, mis hermanos, es a cuál de los dos lugares tú quieres ir. Segundo punto, el juicio viene por Jesús. Vamos nuevamente a San Juan 11, del verso 23 al 24. Y dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. A pesar de todo su dolor, Marta seguía creyendo que Dios obraba poderosamente a través de Jesús. Su confianza en Él seguía inamovible. De hecho, esperaba contra toda esperanza que Él todavía podría hacer algo, porque sabía que Dios escuchaba sus oraciones. Se lo dijo. Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad en el tiempo presente, sino para el día postrero, para el tiempo futuro. De hecho, cuando más adelante el Señor mandó a retirar la piedra del sepulcro, eso lo encontramos en el verso 39, en el capítulo 11, Marta le parecía que no lo podía creer, que Jesús fuera a resucitar a su hermano. Y lo único que ella alcanzó a decirle es que: maestro, no, ya hiede, porque el cuerpo está 4 días allí metido, ya está descompuesto. Pero aquí notamos las ideas vagas y confusas que Marta tenía con respecto a Jesús. Ella hablaba de Él como si Él fuera solo un profeta humano que careciera de poder independiente, como si Él no pudiera ordenar una curación por sí mismo sin solicitarle a Dios. Leamos San Juan, capítulo 5, del verso 24 al 30. Y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren
vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En Jesús nos viene el juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mis hermanos, entonces acá encontramos, aquí nos llama la atención, es que Jesús está demostrando lo que había dicho en Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo del Hombre a los que quiere da vida. Y en los versículos 28 y 29, Él termina diciéndonos que no nos maravillemos con eso, porque Cristo no es solamente el Salvador, sino también que Él es el juez, al que cada uno de nosotros nos tendremos que enfrentar en el día final. Notemos la paradoja, mis hermanos. Jesús da vida a los hombres mientras Él entregó su vida por nosotros, para que nosotros la recibamos. Punto 3, para ir terminando. El creer en Jesús nos da la resurrección eterna. Leamos el verso 25 del capítulo 11 y dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que no imaginaba Marta era que estaba a punto de escuchar una de las declaraciones más gloriosas y poderosas que se hayan dicho alguna vez. Cristo, manifestando una vez más su majestuosidad, su dignidad como Señor, dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesús se atribuye una de las expresiones más sagradas con que Dios se presenta en la Biblia, un título que está reservado solo para el Señor de todo. Leamos Éxodo 3, del verso 13 al 14, y dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que te envió. Yo soy, dijo. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. También entonces encontramos en Isaías 43 una de las declaraciones de nuestro amado, que dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Notemos el orden de su declaración: yo soy la resurrección y la vida. Primero viene la resurrección y luego la vida, porque la resurrección abre la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Por eso debemos entender que el Señor se está refiriendo
a este contexto a personas que están muertas físicamente. Todas ellas serán resucitadas por el poder del Señor, de Jesucristo, y vivirán eternamente. Unos en condenación y otros disfrutando de la vida eterna junto al Señor. Y a continuación nos habla a los creyentes vivos, del mismo modo que antes había hablado a los creyentes que ya habían muerto, diciendo en San Juan 11:26, diciéndoles: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El creyente será librado de la muerte o de la condenación eterna por el poder del Señor. Pero aquí debemos tener en cuenta que Cristo no solo resucita a los muertos, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, siendo el primero, el primogénito, en volver a la vida en gloria. Cristo es la primicia de la nueva creación. Es el primero de aquellos que resucitaremos en gloria para no volver a ver la muerte. Por eso lo dice la Escritura en 1 Corintios, busquémosla, del 15 al 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. La Escritura hace una hermosa comparación con la cosecha, donde los primeros frutos son llamados primicia, es decir, Cristo es el primer fruto de la resurrección gloriosa que ocurrirá el día final, cuando los que somos de Cristo seremos renovados en gloria en una gran cosecha de vida en un campo que había sido arrasado por la muerte y el pecado. Conclusión. Juan 11, verso 26. Parte B. ¿Crees esto? ¿Crees esto, mi hermano y mi hermana? Vívelo, siéntelo, aplícalo. ¿Crees entonces que Jesús es tu Maestro, amigo, Señor y autor de la resurrección y la vida? ¿O por el contrario, seguirás pensando en Él solo como un profeta que enseña cosas buenas y agradables? Hermanos, llegó el momento de tomar la decisión. El que Cristo diga: yo soy la resurrección, revela una misericordia eterna, porque implica que Él restaura, renueva y vivifica aquello que se había cubierto por el manto de la muerte y por el efecto del pecado. Como dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, donde el Señor nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La resurrección entonces implica que primero haya muerte y que esa muerte debe ser desechada, revertida por un acto sobrenatural y luego lleno de poder, y que solo el Señor, quien tiene vida en sí mismo, puede realizar. Cada día debemos morir a esta carnalidad y decirle al Señor que nos vivifique en su Santo Espíritu. Bueno, yo soy la resurrección y la vida. Corresponde al quinto
de los 7 yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Veamos, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. El mismo título, yo soy, es divino. Pero además en cada uno de estos 7 yo soy, Cristo dice ser algo que solo Dios mismo puede tener. Mis hermanos, hemos terminado. Y si Dios me da vida y salud, les predicaré en otra oportunidad de otro de los yo soy de nuestro amado Jesús. Dios les bendiga. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu deidad, tu carácter, tu inmutabilidad, tu eterno poder, tu eterna grandeza y majestuosidad, por ser aquel dueño de todas las cosas, el dueño de la vida, de nuestra vida, Señor, de las cosas visibles e invisibles, de tu eterno poder, Señor. Gracias, amado Rey, porque hoy podemos aprender que en ti, Jesús, encontramos la resurrección y la vida. Ayúdanos siempre a recordar que apartados de ti nada podemos hacer, que aunque estemos pasando por momentos difíciles de penumbra, de enfermedad, Señor, lo más importante es que siempre recordemos que tú en cualquier momento harás un milagro, resucitando nuestras vidas, nuestros sueños, resucitando, Señor, a nuestras familias que están muertas en esos delitos y pecados, Señor. Y a nosotros también. Hoy reconocemos que hemos fallado y que necesitamos morir a nuestra humanidad, a nuestra dependencia de nosotros mismos y reconocer que necesitamos de tu vida, de tu verdad. Gracias, amado Jesús. Dirígenos en este mes, que sea un mes donde tu presencia y tu Santo Espíritu nos dirijan y nos acompañen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Feliz y bendecida noche, mis hermanos. Dios les guarde.